Muy buenas noches. Hoy es lunes 3 de julio y esto es Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas. Soy María Noel Sanguinetti y junto a Julieta Zidane los invitamos a compartir este espacio para tratar temas de economía, para dar información, analizar y contribuir a la formación de opinión en temas súper relevantes. Es un gusto estar con ustedes. Hola, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Julieta Zidane. Muchas gracias, María Noel, por la introducción. Y antes de comenzar, queremos pedirles por favor que pongan like, se suscriban al canal de YouTube, comenten, que nos hagan comentarios de qué temas les gustaría que podamos tratar en este programa y que nos acompañen, porque nosotras queremos que este programa sea un programa participativo entre todas y todos. La economía nos desafía y hoy vamos a tratar un tema de sumo interés que abarca muchos de los aspectos que tienen que ver con el crecimiento, con la actividad, con el empleo, con la educación. Hoy vamos a hablar de desarrollo a nivel global, pero vamos a llevar a la reflexión a nivel nacional. Pero en particular les hacemos recuerdo que la semana pasada estuvimos tratando el tema de la baja en el dólar, tema de súper actualidad y que necesariamente vamos a tener que seguir analizando. ¿Qué está pasando con el dólar en el mundo? ¿Qué está pasando con el dólar en Uruguay en particular? ¿Por qué los efectos en Uruguay están siendo sumamente pesados para la producción y las exportaciones a nivel nacional? ¿Cómo esta baja en el dólar nos está socavando la competitividad y ya se hace manifiesto en todos los niveles, por los principales analistas, por los sectores políticos, por los sectores productivos? El tema no es nuevo, pero queremos entender cuáles son las razones y bueno, lo que ha pasado en esta última semana también influye. Si no escuchaste el podcast de la semana pasada, te invitamos a que lo vuelvas a escuchar. Así es, cuántos temas interesantes en la semana. Está bueno recordarlos que lo pueden ver todo en el canal de YouTube nuestro. Ponen Dato Mata Relato en Caras y Caretas y están todos los programas archivados ahí. Pero como bien tú lo decías, en el día de hoy vamos a estar hablando de los objetivos de desarrollo humano. Estoy en lo cierto, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sostenible. Pero está muy bien el concepto porque es un concepto bien interesante. Y también los invito, que recién estaba mirando Caras y Caretas del viernes pasado, repasando, y hay unos artículos que son bien interesantes y que justo, no, bueno, yo no lo tenía en la órbita, que están hablando de las cooperativas y el desarrollo sostenible. Mira. Entonces, tú. Bueno, a ver, ¿por qué el tema de desarrollo? Nos importa enormemente hablar de los temas de desarrollo porque en definitiva el concepto de desarrollo abarca parte fundamental de lo que son el desempeño de las economías, pero el desempeño de las economías en términos integrales. Y lo que nos importa es cómo evoluciona la actividad, cómo evolucionan los indicadores sociales, qué pasa con las personas y qué pasa con la distribución, pero hoy también qué pasa con el medio ambiente. Entonces el concepto de desarrollo es uno de los conceptos más estudiados en economía por la importancia que tiene, pero a su vez también ha evolucionado enormemente. Entonces nos interesaría hoy comentar qué está pasando en términos de desarrollo y cuáles son los principales indicadores a nivel global y a nivel país que tienen que ver con el desarrollo. Justamente creo que mi error no fue casual, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo humano, como vos lo planteabas. No es un error, capaz que es solamente una definición, pero está bien. Claro. El concepto. Y por ahí quería introducirnos un poco en que podamos explicar de qué se trata el desarrollo sostenible, cuáles son las cuestiones que se evalúan, si tiene que ver con, por ejemplo, los índices de pobreza, con, por ejemplo, el alcance de la educación, la salud. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros televidentes qué es lo que queremos enfocarnos? ¿Cuáles son los números que se evalúan? ¿Cuáles son los ejes en los cuales se trata el desarrollo sostenible? María. Bueno, en primer lugar, queríamos hablar de desarrollo en particular porque el desarrollo, las sociedades vienen avanzando, las economías vienen avanzando y algo que ha continuado es la mejora en términos de crecimiento, pero de crecimiento no solo del crecimiento visto en muchas otras dimensiones. Importa el crecimiento y importa el crecimiento per cápita, o sea, cuánto crece las economías, cuánto crece el mundo en relación a la población.
Claro. Y hoy vivimos en un mundo donde vemos una cuestión enorme de lo que es el avance tecnológico, de lo que son las sensibilizaciones a partir. Pero increíblemente, en los últimos 2 años hemos retrocedido a nivel mundial en términos de desarrollo. Entonces, eso es un dato tremendamente alarmante. ¿Debería sorprendernos significativamente? Y bueno, en el contexto mundial que estábamos, en un mundo que pasó de una pandemia con las características tan extremas que tenemos, como fue clausurar prácticamente la economía, paralizar la economía, cesar la actividad, que la gente esté confinada, con problemas enormes en lo que es la atención a la salud, con cortar los sistemas educativos durante meses, con cortar el comercio, con cortar la actividad. Bueno, las consecuencias no son pocas, pero después la economía se empezó a reactivar. También nos importa, ¿qué es lo que importa? Solo el crecimiento per cápita, también importa cómo se distribuye ese crecimiento entre la población. Nosotros analizamos mucho cuánto crecen las economías, pero si no se distribuye mejor entre las personas, eso genera cuestiones nocivas. Y hoy hay un concepto adicional que es sumamente importante que tiene que ver con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente, porque tiene que ver con el cuidado de los recursos hacia las generaciones futuras, y el mundo está sumamente comprometido en eso. Entonces, nosotros nos interesa un poco ver cómo el mundo enfrenta esos desafíos del desarrollo. Entonces, y ahora cuando hablamos de que retrocedió, sí, el desarrollo se mide desde los años 90 a través del Índice de Desarrollo Humano, que lo creó las Naciones Unidas. Y entonces es importante porque es un indicador multidimensional que aborda estas 3 grandes dimensiones que tienen que ver con los ingresos, que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con la salud, contemplando muchos indicadores. Y lo que hace ese índice de desarrollo humano es, para los distintos países del mundo, calcula un índice de desarrollo humano que lo que hace es rankear los países y calcula un indicador global. Y lo que ha pasado en los últimos 2 años, con los datos que se publicaron en el 2022 y que en esa oportunidad nosotros en Caras y Caretas escribimos una columna comentando esto, era que había un retroceso en los últimos 2 años el índice cerrado del 2022, ¿no? En el índice de desarrollo humano 2021 y el índice de desarrollo humano 2022 fue retrocediendo. Pero retrocedió a los niveles 2016. Es como que en 2 años perdimos 4 en el mundo. Es un montón. Es un montón, ¿no? Entonces, una cosa que yo quería comentar era esto de cuál es la estrategia que tiene el mundo y que ha acordado a través de este sistema de Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son mucho más que indicadores y que son mucho más que los objetivos como se mencionan. Es un pacto global hacia que todos los países se comprometen, más de 200 países que forman parte de ese sistema, para trabajar hacia el desarrollo. Entonces, no solamente es una meta, no solamente es un acuerdo, sino que el propio sistema de objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos a través de que miden cuál es la realidad del mundo, que determina determinadas metas, y cada país debe comprometer estrategias y generar compromisos para ir avanzando en esas metas y en esos objetivos. Y en definitiva también lo que permite es decir, bueno, ¿cuánto estamos respecto de esas metas y esos objetivos y cuánto vamos avanzando? Y tienen su antecedente en otro sistema, en el mismo tipo de sistema, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se crearon en los años 2000 con objetivos 2015. En el 2015 se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son bien interesantes de ver porque incorporan el concepto de sostenibilidad. Si bien el tema medio ambiente estaba, hoy es un objetivo principal porque está en el título del concepto hacia los 2030. Una pregunta, María Noel, con respecto a estos 17 objetivos que se plantean, ¿nos podrías dar un panorama de qué se tratan esos objetivos? Y también te engancho con otra pregunta, así hacemos un 2x1 de preguntas. ¿Cómo está Uruguay con respecto a esa escala mundial y esos objetivos que se plantean a nivel global? Bueno, los objetivos estos, cuando empezaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, empezaron siendo 7 o 8, después se ampliaron y hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17. El primer objetivo es el fin de la pobreza. Hoy el mundo, un mundo que produce un montón de alimentos y cada vez más, tiene problemas enormes en términos, hay gente que pasa hambre, hay desnutrición, está Claro. muy desigual distribuido.
Y eso, aparte, ya no es necesario irse a África, o sea, lo vemos a la vuelta de nuestras casas. Sí, los vemos. O sea, por eso después para Uruguay te voy a proponer otro análisis, porque queremos vernos cómo estamos en esto de desarrollo. Entonces, el primero, el objetivo es el fin de la pobreza. El segundo es hambre cero. Entonces, también está muy vinculado. No solamente existen pobres, sino que hay un porcentaje de gente con necesidades de alimentación, que no llega a la alimentación mínima, que es lo que llamamos indigentes. Un día tendríamos que hacer también un podcast hablando de esto de la pobreza, que lo tenemos en Uruguay tan discutido, y ver bien esto de los indicadores y las diferencias. Después, el tercer indicador, el tercer objetivo es salud y bienestar. La salud es fundamental. Estamos en un mundo donde se vive más, pero bueno, todavía existen muchas desigualdades entre las diferentes esperanzas de vida. Entonces, sí será importante el tema de la salud y el bienestar para también contribuir a lo que es la longevidad, la esperanza de vida y las buenas condiciones de vida. Claro. El tercero es la educación de calidad. Ese es el cuarto objetivo de desarrollo sostenible. El quinto es la igualdad de género. El sexto es agua limpia y saneamiento. Ay. Para nosotros era como un objetivo que teníamos solucionado. Claro. Cada ítem que vos vas diciendo, yo ya voy como temblando a ver cómo nos está yendo en eso. 7 es energía asequible y no contaminante. El 8 es trabajo decente y crecimiento económico. El 9 es industria, innovación e infraestructura. El 10 es reducción de las desigualdades. El 11 son ciudades y comunidades sostenibles. Otro tema que es bien importante para ver. Comunidades sostenibles. El 13 es la acción por el clima. El cambio climático hoy es una realidad y nos está afectando enormemente en todos los tipos de actividad. Nos afecta a nivel de la producción, nos afecta en las ciudades, nos afecta en los mayores niveles, ¿no? Y el cambio climático hoy es algo que nosotros tenemos que incorporar dentro de las estrategias para poder definir políticas públicas, definir el accionar de las empresas y las condiciones de vida de la gente. El número 14 es la vida submarina. El número 15 es la vida de los ecosistemas terrestres. Ahí vieron cómo empezamos a ver todos los temas de sostenibilidad y las distintas dimensiones. El 16 es la paz, la justicia y las instituciones sólidas en todos los planos. Y el 17 son las alianzas para lograr los objetivos. Pero lo más importante de los objetivos de desarrollo son que no van solos ni son independientes, sino que se interrelacionan. Entonces, lo que hacen con el Pacto Global, o los objetivos globales también se llaman, es que los diferentes países que forman parte se comprometen a ir contribuyendo hacia esas metas con un horizonte temporal y a generar políticas que aporten a esos objetivos. En definitiva, el que exista indicadores y que exista un sistema global, lo que permite además es que los países puedan evaluarse. ¿Cuánto estoy respecto de este objetivo y de esta meta definida a nivel global y este compromiso? ¿Y qué estoy haciendo o qué voy a hacer para ir mejorando en esa carrera hacia los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, nos preguntábamos, si la estrategia mundial que hay son los objetivos de desarrollo sostenible para contribuir al desarrollo y el mundo está en un desarrollo en retroceso, ¿el problema es la institucionalidad del desarrollo sostenible? ¿Qué está pasando en el mundo para que exista este retroceso? Entonces, ahí podríamos hablar largamente, pero tendríamos que ver qué es lo que pasa en los últimos años en el plano global para poder explicarnos qué hace que el mundo esté en retroceso. Y podríamos ir capítulo por capítulo, si querés, indicador por indicador y ver todas las dimensiones del plano económico. Pero sí es cierto que pasamos en una economía que existió una pandemia, como mencionábamos al inicio, o un mundo que se detuvo de repente, que tuvo que detener la actividad, que la gente tuvo que quedarse encerrada en sus casas, que hubo grandes problemas en términos de la salud, que hubo una cantidad enorme de muertos, que la gente se dejó de trabajar, que de repente bajaron los niveles de actividad.
Entonces, la pandemia fue un elemento muy importante que contribuyó a estos problemas en términos de todas estas dimensiones que vemos. Después tuvimos algunos otros hechos que son importantes ver, porque la pandemia, hoy todavía seguimos con los efectos de la pandemia. Tenemos un mundo con mayores problemas respiratorios. La OPS lo manifiesta y de hecho el jueves pasado se decretó en el Uruguay el tema de aumentar las vacaciones de las escuelas por los niveles enormes de aumento en las infecciones en los niños, como una forma de detener estos problemas respiratorios. O sea, esto, de alguna forma, si uno mira los informes de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, se estaba viendo, ya se decía en pleno COVID que veníamos hacia un mundo con mayores infecciones respiratorias y con mucha más necesidad de vacunas. Claro. Entonces, si vemos, la pandemia afectó la actividad, afectó el desempleo, afectó la salud, afectó la educación, porque la paralización de la economía hizo que la gente no pudiera ir a las escuelas. En Uruguay todavía tuvimos un enorme activo que era el Plan Ceibal y una disponibilidad de conectividad enorme. Y eso permitió que se pudieran seguir, pero eso no ocurrió en todo el mundo. Entonces, la virtualidad, que fue algo que fue acelerado y casi obligatorio, antes parecía como una proyección que uno iba haciendo, ¿no? El teletrabajo era una tendencia, pero había resistencias, ahora es una realidad. O sea, la pandemia aceleró un montón de procesos, pero también dejó al descubierto un montón de vulnerabilidades y debilidades que tiene el mundo. Porque post-pandemia vivimos en un mundo más desigual, vivimos en un mundo que se vieron más afectados los temas, las mujeres. O sea, cómo se enfrentó esa pandemia tanto a nivel de las regiones, de los países, como dentro de la propia sociedad, se aumentaron las desigualdades. Claro, yo justamente mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Que además del factor pandemia, está también el factor justamente del descubierto, ¿no? De lo que no se dejaba ver o capaz que no se estaba en primer plano en algunos debates. Por ejemplo, pensaba, ¿no? Como para introducir paradojas, como por ejemplo Cuba, que tiene un bloqueo económico importantísimo, o sea, se sabe, nuestros televidentes están bien informados de este tema. Digo, más allá de ese bloqueo, más allá de todo lo que pasó en pandemia, que fue brutal para Cuba, lograron, y yo supongo, esto es un pensamiento que hago escuchándote y introduciendo también en este tema, por tener un desarrollo sostenible en inversión en educación, en innovación, ciencias, tecnología, tener su propia vacuna, ¿no? Como también esas cuestiones como que dejan también la importancia de invertir realmente en ciencia, en educación, en invertir en los estados. O sea, la desigualdad que hubo en el enfrentamiento a las pandemias se daba porque el rol del Estado o disminuía o tenía un protagonismo. Entonces uno ve en los países donde le fue mejor en términos sociales o peor en términos sociales o quedó más golpeado económicamente o no, se ve una clara diferencia en tanto si el Estado participó o no. Hay muchos índices de la CEPAL, tengo entendido, de inversión en políticas sociales. Uruguay, por ejemplo, ya que estamos hablando de que retrocedió, supongo que también tiene que ver por la falta de inversión que hizo cuando tenía que invertir, ¿no? Entonces, lo clave que es el Estado y las políticas públicas para eso. Bueno, cuando empezó la pandemia, allí podemos evaluar algunos activos importantísimos que tenía Uruguay en tener un sistema nacional integrado de salud, en tener un sistema de protección y que permitió la extensión de los seguros de desempleo y que dio determinadas coberturas. Hasta la propia, nosotros la otra vez hablábamos de la negociación salarial, hasta las propias mesas de negociación salarial que permitieron y los trabajadores hasta accedieron a la postergación, digo, porque es un tema que también salieron las pautas salariales recientemente y tenemos que analizarlo y tenemos que reflexionar mucho sobre eso y tenemos que informar mucho sobre eso. Pero eso es un tema, son temas bien importantes. La institucionalidad y el desarrollo de políticas públicas y la presencia del Estado en ámbitos claves, bueno, fue un factor determinante de los impactos diferenciales de la pandemia.
Pero además nota otros temas. Por ejemplo, los sistemas de salud colapsaron para atender el COVID y no se pudieron atender otro tipo de patologías. Claro. Se postergaron operaciones, se postergaron cirugías, la gente no podía ir por otro tipo. Entonces, los niveles de afectación no previstos fueron tremendos porque nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia como la que vino y con la velocidad y también las capacidades de respuesta diferenciales y cuándo se dieron, cuando hubo paralización total o no. Entonces, eso es un tema que afectó y creo que hicimos bien en repasar y lo hicimos de todos los objetivos para ver todos los elementos que se ven afectados. Pero la pandemia no fue lo único que pasó. Claro. Inmediatamente de la pandemia y también consecuencia de la pandemia hubo una paralización en todo lo que fue la actividad de fletes, de infraestructuras, que eso generó algunas dificultades enormes y afectó, por ejemplo, directamente los precios de las materias primas, y esos los alimentos. Después tenemos el tema de la guerra. No, tuvimos y tenemos la guerra Rusia-Ucrania, que son lugares que terminan siendo estratégicos en términos de lo que son las energías y los fertilizantes y algunos alimentos y algunas materias primas para alimentar al mundo, donde hay muchos lugares del mundo tremendamente dependientes de lo que pasaba en la zona de conflicto. Pero a su vez que se generaron algunas alineaciones de países que han cambiado un poco, que presionaron al alza las energías, que presionaron al alza los alimentos. Entonces, pandemia de por medio, medidas de salida de la pandemia, sumado al tema de conflicto que afecta directamente los temas que tienen que ver con la paz y la justicia, más la cantidad enorme de conflictos que existen en el mundo. Claro. Se ve afectado directamente todo lo que es la alimentación, el suministro. O sea, estamos en un mundo con más hambre. Entonces, se dan una cantidad de factores. Vivimos en un mundo con inflaciones persistentes en los países desarrollados que nunca había, con medidas a subas a las tasas de interés que están generando problemas en las deudas. Entonces, todos estos elementos lo que mostraron fue las fragilidades y donde los más vulnerables, los países, los sectores más vulnerables fueron los más afectados. Hablábamos de la equidad de género como un elemento. El tema de la equidad de género se vio afectado en la pandemia también, porque aumentaron los niveles de violencia doméstica, aumentaron los niveles de desigualdad, hay todo un tema de los cuidados que se dieron también, el tema de las afectaciones en las tasas laborales de las mujeres, porque son las que directamente están más asociadas a los cuidados. Entonces, bueno, el mundo actual, con todos este tipo de fenómenos que se han dado, es un mundo que retrocedió en su desarrollo. Y la pregunta que a mí me gustaba plantear era si en definitiva esto no nos cuestionaba a la institucionalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que pasa. Y habría como dos alternativas o dos respuestas. Por un lado decir, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como tal, que es una herramienta aparte que no solo existe en el Pacto Global y a nivel de las Naciones Unidas, sino que hoy es una herramienta que se está incorporando en todos los niveles. Los gobiernos definen políticas públicas en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las empresas lo vienen incorporando como parte de sus políticas de calidad. Y las certificaciones y las calidades incorporan el concepto de desarrollo sostenible. Hace muchos años, cuando empezamos a tratar estos temas muy magramente a nivel de la formación terciaria, eran como una novedad. Claro, me imagino. Pero lo importante es que se instaló a nivel general. Entonces, la alternativa es, estamos con menos desarrollo. ¿Esta institucionalidad que mide y compromete al desarrollo está en cuestión? Entonces, algunos podrían decir, y sí, bueno, cambiemos y definamos otra cosa. A mí me parece que no, y me voy por una segunda alternativa, en la cual lo que está pasando en realidad es que falta un compromiso con esos objetivos. Esos objetivos a nivel del Pacto Global y de las instituciones se refuerzan, se siguen reforzando. Hoy en los libros de texto de las escuelas
A mí me sorprendió el otro día, mi nena está en segundo año de escuela y hablo el libro y tenía una página entera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Ah, estaban aprendiendo lo que era y les enseñaban y ella tenía como que manejaba, me pareció súper interesante. A nivel de las empresas también se definen certificaciones, procesos, incorporando los distintos objetivos en cuáles tocan más o tocan menos. Ahora justamente estaba mirando caras y caretas con las cooperativas y sus compromisos con el desarrollo sostenible, hasta incorporando ese nombre. Imagínense la importancia de la institucionalidad, no solo a nivel general, sino en la definición de políticas públicas y en todos los actores económicos trabajando hacia eso. Entonces, en realidad lo que está pasando es una falta de compromiso hacia esos objetivos, donde en definitiva los principales líderes o los más desarrollados deberían reforzar ese compromiso, porque no podemos vivir en un mundo que tiene esas orientaciones que sí hay consenso en el principio, o sea, son indiscutibles, y que son tan relevantes para lo que es atender a la persona, a la humanidad. Vos tocaste lo primero que dijiste fue los objetivos de desarrollo humano, porque es el desarrollo humano en sí. Entonces, en realidad, la segunda opción, que es la que a mí me gustaría defender, es que en realidad lo que está faltando es reforzar el compromiso. Porque además los objetivos estos permiten tener un horizonte de concepto, de objetivos, pero a su vez permite medir y permite orientar las políticas públicas y que cada uno pueda trazar su camino en coordinación con los otros. Entonces, lo que está faltando es hoy en día se desalinearon. claro. O sea, está la impronta, está la declaración, pero falta el compromiso y la acción verdadera hacia eso, y que también eso tiene una cuestión de solidaridad y que hay que ayudar a los más vulnerables, tanto en el plano internacional como más a nivel, más en lo macro, en lo meso y en lo micro, ¿no? Y además de eso, ya está bueno mencionar el tema de la solidaridad, como lo planteabas, pero también esto de desarrollo sostenible a nivel global también hace que se toquen ciertos intereses, ¿no? O sea, que se deje de desconcentrar donde está concentrado de manera excesiva. Entonces, yo creo que eso también debe costar un poco, ¿no? Porque al mover intereses poderosos, como en todos los ámbitos de la vida, son cuestiones que generan conflicto de intereses, ¿no? En todos los niveles. Pasa entre naciones, pasa a nivel económico, pasa a nivel país. Entonces, bueno, sí, es una realidad. ¿Y qué pasa en Uruguay, no? ¿Qué pasa en Uruguay? Y Como para ir haciendo un resumen, así nos vamos con este pantallazo. bueno, a ver, Uruguay forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uruguay es un país bien posicionado y si empezamos con nuestro primer análisis, Uruguay también retrocedió en el desarrollo humano. En el 2021, el índice de desarrollo humano para Uruguay fue 0,8009 perdón, 0,80,21 y disminuye. Podríamos decir, bueno, no es un problema, porque en el mundo, en el 2020, el índice de desarrollo humano, 9 de cada 10 países fueron para atrás. Claro. ¿Ah? Entonces, bueno, formamos parte de todo, de la mayoría, ¿no? De la amplia mayoría, casi del 90%. Pero en realidad, más que cuánto fuimos para atrás o si hubo realmente desarrollo, a mí me parecía interesante hacer otra evaluación. Y entonces yo te invito, Julieta, a que me ayudes a hacer otra evaluación. Acepto. Mencionamos los 17 objetivos. Y Uruguay, en términos generales, tiene buenas mediciones, ¿no? Cumplimos bastante bien en términos hablábamos de pobreza, hablábamos de desigualdad, hablábamos de equidad de género. Hay muchos que están mucho peor. En la región estamos muy bien posicionados. Pero lo importante de la herramienta que a mí me parece destacar es que esto es como una carrera de postas. Entonces lo que importa es de dónde estoy para adelante, ¿no? Es Claro. seguir contribuyendo al hambre cero, seguir contribuyendo a eliminar la pobreza, seguir contribuyendo a eliminar la equidad de género. Entonces, por eso la herramienta es sumamente interesante. Estoy bien, pero tengo que ir mucho mejor, porque los objetivos son
Vos dirás, serán inalcanzables, sí, pero son metas muy altas para que todo el mundo vaya. Entonces es como que nos va rankeando, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante, más allá de los resultados y lo que cuando se publique allá por agosto, septiembre, el índice de desarrollo humano, dije mal las fechas, perdón. Lo que se publicó en el 2022 fue el 2021 y el 2021 fue el 2020, ¿no? Porque es año cerrado. Nosotros el índice de desarrollo humano 2022 lo vamos a conocer por allá por agosto, por septiembre, cuando se publica el informe global y después se publican los informes países. Y siempre hay un tema que es el central. Algunas veces fueron las tecnologías de la información, otras veces los temas de la contaminación, el cambio climático. O sea, siempre hay un tema central y los temas fundamentales. Entonces, pero lo importante de la herramienta es un poco esta. Entonces, lo que me pareció interesante es decir, bueno, en estos 17 objetivos, ¿qué estamos haciendo para mejorar, para ir avanzando en esa carrera? Entonces, esa sería la evaluación que yo te propongo hacer. Y tomando algunos de los claves, ¿no? Entonces, cuando repasábamos, vos abriste los ojos así, cuando pusimos el tema del agua. Es decir, bueno, estamos con el tema de saneamiento y agua potable y estamos viendo las crisis más altas en términos de la disponibilidad de agua ante los temas de sequía, pero también porque no disponemos, voy a otro objetivo, de las infraestructuras necesarias para proveer de un elemento tan importante como es el agua potable para consumo humano. Y tenemos grandes áreas del país hoy y no sabemos cuántos días vamos a tener de agua y estamos con problemas en poblaciones de riesgo y con las personas teniendo que comprar agua embotellada cuando tenemos, cuando estábamos viendo recientemente lo que fue el informe del Instituto Cuesta Duarte de la cantidad de hogares con ingresos sumamente bajos, el peso que tiene que ser o la cantidad de gente que no está pudiendo acceder a comprar agua embotellada. Tal cual. Y que recién hace pocos días que se sacó los impuestos y que también es una ayuda, pero es una parte, ¿no? Entonces, eso es uno. ¿Qué está pasando? Entonces, me pareció interesante el ejercicio de decir, ¿qué estamos haciendo en términos de políticas públicas y políticas económicas para contribuir a esos objetivos de desarrollo? Bueno, justamente se me viene a la cabeza la semana pasada en el Ministerio de Trabajo, considerando que como el agua era bebible, las empresas no tenían por qué suministrar agua embotellada para sus trabajadores, ¿no? O sea, justamente no se hacen políticas a favor de ir más adelante, o bueno, ya que fuimos para atrás, ¿cómo ir para adelante? En este caso hay muy poca política que vaya para avanzar un poco de donde venía antes, ni siquiera para avanzar un poco más, ¿no? Claro, te pongo otro ejemplo, equidad de género. ¿Qué política a vos se te ocurre que afectó enormemente los temas de equidad de género? Y que aparte fue en contra de las recomendaciones que vino y criticó las propias Naciones Unidas. La ley de corresponsabilidad. La ley de corresponsabilidad. En la crianza. La ley de corresponsabilidad en la crianza. Cuando yo repasaba un poco los objetivos de desarrollo, yo decía, bueno, a ver, otro que podamos analizar. No sé cuál se te ocurre a vos. ¿Otro objetivo? Otro objetivo. Bueno, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el hambre, ¿no? Bueno, el hambre. Estamos discutiendo siempre los datos de pobreza, pero estamos en un país donde se mantiene un grupo de indigencia que no se mueve, pero además tenemos unos niveles enormes de pobreza infantil. Y tenemos un aumento enorme de las ollas populares, que por suerte existen porque ayudan enormemente, pero ojalá no fueran necesarias. En un momento era algo que se había prácticamente desaparecido porque habían otro tipo de herramientas y había mejorado enormemente el tema de la alimentación. Sí, a su vez no se puede dejar de mencionar que se dejaron de hacer un montón de políticas sociales que antes impactaban directamente en la articulación social de los territorios. Sí. Que se cambió de paradigma. Antes se pensaban en políticas que iban más enfocadas en lo integral, ¿no? De trabajar con la maestra, con el policía, con los vecinos, con las escuelas, con las policlínicas, o sea, tener un trabajo en conjunto, con las iglesias, con todo lo que convive dentro de un barrio, y ahora se pasa un paradigma que es de un asistente técnico yendo de vez en cuando a sacar cédulas o ayudar con trámites, como pasó, por ejemplo, con la eliminación de los OCAT, que pasó a ser eso, es decir, cualquier persona recibida puede hacer
economista, arquitecto, psicólogo, no tiene por qué tener una especificidad en el área y es solamente una persona que trabaja en el barrio haciendo esas asistencias particulares. O sea, ese es un cambio de paradigma que creo que tiene que ver con las políticas sociales de ir para atrás en ese sentido. Bueno, entonces así podríamos seguir repasando Sí, los objetivos para seguir evaluando. A mí otro objetivo que me llamaba bastante la atención son los derechos humanos. O sea, en este momento que se ha avanzado enormemente, pero hace ya un tiempo, la propia designación de la institucionalidad de recursos de derechos humanos, perdón, estuvo cuestionada por la conformación, donde la conformación es un elemento fundamental para la defensa de los derechos humanos que tiene que ver con la defensa de determinados colectivos. claro. La cantidad de personas en situación carcelaria, Eso es increíble. las condiciones y la cantidad de gente joven y la cantidad de niños que tienen a sus padres presos. Entonces, a ver, tenemos un problema de desarrollo. Bueno, entonces un poco la propuesta que estamos planteando es conocer esta herramienta, conocer cómo se mide, porque además lo define, pero ver como país qué compromiso más allá del manifiesto estamos realmente concretando. Para esto, la inversión en infraestructura, las políticas públicas, o sea, el rol de las políticas y las empresas públicas en esto. O sea, y hay una cantidad de situaciones que se dan. Equidad de género, otro tema que yo no quería dejar de mencionar, la reforma de la seguridad social, Claro. con un sesgo totalmente que afecta a las mujeres, la falta de medidas en términos de los cuidados, ¿no? Nos tienen que, hoy deberíamos todos estar pensando qué pasa ante la ausencia de recursos cuando se suspenden las clases en principio 2 semanas, y esto podría continuar con los hogares en los cuales son monoparentales a cargo de una mujer, o que los dos padres tienen que salir a trabajar y no tienen la alternativa de los Claro. abuelos o de el cuidado. Bueno, son un montón de situaciones que parecería que no estamos mejor. ¿Por qué? Porque tenemos políticas que están retrocediendo y que no se adecúan a estos objetivos. Entonces, la invitación un poco a analizar el que el mundo retrocedió también tenía que ver con una reflexión en cuanto a cómo venimos en las políticas públicas en Uruguay, que lo podemos evidenciar en algunos números, pero sobre todo reflexionar sobre esto, ir más allá de los resultados. Ojalá que los resultados sean buenos, ojalá que no sigamos retrocediendo, pero también los resultados no son producto de lo que vamos haciendo. Entonces, nos parecía que, bueno, que había algunas alarmas, algunas rojas en estos 17 objetivos en lo que son hoy el modelo de política económica y de política pública en Uruguay. Bueno, María Noel, lamentablemente ya nos hemos ido de tiempo y tendríamos que ir finalizando el programa, pero me parece que es muy interesante todas las cosas que hemos planteado como para seguir desarrollándolas. Invitamos a todas y a todos, como mencionábamos al comienzo del programa, que nos hagan llegar sus sugerencias, preguntas, propuestas, serán sumamente bienvenidas. ¿Algo que quieras decir tú, María Noel, para despedirnos? Bueno, es que el concepto que quería para despedirnos es que, bueno, el concepto de desarrollo es sumamente importante, lo conversamos la otra vez desde la del desafío de la política económica, pero que en realidad tiene que ver con todas estas dimensiones donde atender la pobreza, atender el hambre, atender a la población infantil, atender el crecimiento, la innovación, atender el medio ambiente, son un cuidado. Y bueno, queríamos invitarlos a desarrollar el concepto y sobre todo a reflexionar sobre qué está pasando en Uruguay en ese compromiso en todas estas dimensiones. Así que muchísimas gracias. Esto es Dato Mata Relato y nos vemos. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en Caras y Caretas TV. Goodbye. Chao.